schools and programs. dentro del contexto de la universidad, de la escuela y de los programas. So let's go back over those old definitions Entonces vamos a regresar a estas definiciones that I provided over the past 3 days. que les he estado proveyendo en las últimas conferencias, en los últimos 3 días. Diversity asks, who is in the room? La diversidad nos formula la pregunta, ¿quién está en el recinto? And remember, it is any dimension, primary or secondary. Y recuerden que esto tiene que ver con cualquier dimensión, bien sea primaria o secundaria. And it differentiates people from each other. Y esto nos sirve para diferenciar a las personas unas de otras. Equity asks the question, La equidad nos formula la pregunta, who is trying to get into the room and can't? ¿quién está tratando de ingresar al recinto y no puede hacerlo? This is where you refer to fair justice and treatment. Entonces aquí nos estamos refiriendo a justicia en el trato, un trato justo. It's all about opportunities and access. Se trata de oportunidades y de acceso. Finally, inclusion asks the question, Y finalmente la inclusión nos formula la pregunta, has everyone been included and their voices heard? ¿será que todo el mundo ha sido incluido y sus voces han sido escuchadas? And this is where you begin thinking of the climate at the university. Y entonces así es como empezamos a pensar en el clima de la universidad. Can everyone contribute fully to the organization? ¿Será que todo el mundo puede contribuir de manera plena a la organización? So does everybody remember those definitions? Entonces, ¿todos recordamos estas definiciones? But there's also some external best practices Pero también hay unas buenas prácticas externas that come from universities across the world. que vienen de universidades en todas partes del mundo. A strategic plan serves as a central plan outlining Un plan estratégico nos sirve como un plan, un borrador central, your visions, your goals, your values, and outcomes. donde ponemos nuestras visiones, valores, objetivos y resultados. It also serves as a central framework for our metrics. Y también sirve como un marco de referencia central para hacer mediciones. It should have what we call transparency and accountability, Debe tener rendición de cuenta y transparencia and it should be viewed annually. y debe ser revisado anualmente. For some people, DEI goals Para algunas personas, estos objetivos de diversidad, equidad e inclusión are related to administrators' performance reviews. están relacionados con las revisiones del desempeño que se hacen en el área administrativa. We also look at strategic plans Entonces, también miramos estos planes estratégicos to identify resources that we may need. para identificar recursos que podríamos necesitar. And for many universities within the United States, Y para muchas universidades en los Estados Unidos, there is a vice president, hay siempre un vicerrector, the chief diversity officer, que es el oficial en jefe de diversidad, that works with the president and other vice presidents que trabaja con el rector y con otros vicerrectores to implement DEI and its progress. para implementar esas estrategias de diversidad, equidad e inclusión y medir su progreso. But what does it take to put a strategic plan together? Pero ¿qué se necesita para poner junto, para formar este plan estratégico? It takes resources, Se necesitan recursos, discipline, disciplina, commitment, compromiso and creativity. y creatividad. The key questions we'll ask today: Las preguntas clave que nos vamos a hacer el día de hoy how will the university define diversity, son equity, and inclusion? ¿cómo define nuestra universidad los conceptos de diversidad, equidad e inclusión? How will the university implement DEI? ¿Cómo va a implementar la universidad esta diversidad, equidad e inclusión? Into its Eh, into its already existing strategic plan. en su plan estratégico que ya existe, ¿cómo lo va a implementar en esto que ya existe? What does it mean for you to be a leader in DEI? ¿Qué significa para ustedes ser un líder de diversidad e inclusión? And how will we align? ¿Y cómo nos Resources. alineamos con los recursos disponibles? So,
To start off, Entonces, para empezar, it looks like we're already in groups. parece que ya estamos en grupos. I would like for us to begin defining what is diversity, equity, and inclusion. Quisiera que empezáramos a definir allí en esos grupos qué significa diversidad, inclusión y equidad. These definitions Estas definiciones will then be discussed vamos a discutirlas luego, for us to come up with one full definition on DEI. de manera que podamos llegar a una definición concreta entre todos de lo que significa diversidad, equidad e inclusión. I see 5 groups. Veo No, 5 grupos o 4 grupos. Group 1, El grupo 1 sería allá, Group 2, el grupo 2 aquí, Group 3, el grupo 3 allí Group 4. y grupo 4 al final. All of you. So 3 groups. Entonces, 3 grupos más bien. All right. So I will bring each group an actual notebook and a Entonces, pen les voy a dar un cuaderno a cada grupo for you to take notes. para que tomen notas. You guys got it? Ha habido un cambio de último momento, como tenemos 3 grupos, entonces ella propone que cada grupo se enfoque en solo una definición. Entonces ellos allá van a trabajar diversidad, solo la definición de diversidad, equidad ustedes e inclusión ustedes. Equidad. ¿Nosotros qué? ¿Inclusión? No, ¿verdad? Las duras. Todas mirando la pero es que mire que ya public justice, anti-racist standpoint, where others may see it very differently. We have to talk and figure out English? So. ¿La universidad tiene una definición oficial para inclusión? ¿Cómo podemos combinar las cosas? Que todo el mundo... Pero obviamente, para mí, las universidades,
In that agreement, the university said we are going to become an inclusive university. And so we set some objectives for there are inclusion is not defined. And that's what we're going to do today, so you get to create. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy y tienen la posibilidad de crearlo. So have fun. So Harold told me that yes, there's a strategic plan, but that universal would have to have it. But a lot of the colleges, the programs that come up with their own, they don't follow. And sometimes they even clash. Yes. You know, sometimes they clash. That's what happened to us as a Department of Foreign Languages, because then the university would understand certain things as inclusion, but then when we call their attention in issues like, for example, hey, there are some blind students coming to present the exam and you don't have the exam in braille, so how are you talking about inclusion? Oh, we didn't mean that type of inclusion. We were meaning only African descendants and indigenous. So, you know. So this is an opportunity to do a true strategic plan. So that's for every single section. We'll stop and come up with I wish the president of the university was here. well, and this is part of it. And most of the time when you're trying to activate it, that also means you have to have responsibility to show up and make sure you're involved. But it also means that if you're going to a program lead or division lead or the school lead, say something versus the university saying this is what it is, and then just top down lead. It's just reversal. Why are you giving them first stuff? We had a whole conversation. You know what happened to me and my brother? When we were doing COVID pandemic, we went to there was there were the vaccines for we had to wait. But since we were at risk, we were trying to have it. So they said, take it to the States, they would keep it strong. So they went to New York, they were from the place that the basics. She joined the group. She's good.
We're in groups defining diversity, equity, and inclusion. So diversity is here, equity, and inclusion. Mejor acá. I'm learning. No más?
con 38 estudiantes más. Y todos son diversos, porque esta es parte de esta actividad por eso es un tema que da largo. ¿Sí? Pero esos son diferentes, pero también todos son diferentes. Pero todos primeros cuentan a los que son diferentes, a los que son diferentes. Hay de dos, pero que se dicen bien. Entonces, por ellos para inclusiones, por otros para tres, y por eso es necesitado. Entonces, a nosotros los profesores no nos pueden limitar, por ejemplo, a atender a esos que llegan con 40 estudiantes en un salón por su tamaño de
Y lo pasa, lo que tú dices, que lo que uno ve en estudiantes se ve reflejado y en egresados. Parece que fuera, o sea, de cuánto porque es que lo que es una No, pero es
and start back. Listo, vamos a reiniciar. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes. Because you guys were just having fun in your groups. Porque vi que se estaban divirtiendo allí en sus grupos. Group 1. Grupo número 1. How do you define diversity? ¿Cómo definieron diversidad? Yo decido. Yo decido. Bueno, nosotros creemos, o la universidad, todos somos diversos, digamos, es una realidad, es un hecho. Por lo tanto, creemos que la Universidad del Valle es un espacio muy privilegiado porque se puede ver todo tipo de personas, todos grupos. Y yo creo que, a diferencia de la ciudad o a diferencia de nuestro país, aquí sí hay claramente esa diversidad y la vemos como una riqueza. ¿Qué hemos visto en los últimos años? La universidad ha hecho un gran esfuerzo por tener políticas de diversidad y de conocimiento. Y eso nos parece muy oportuno, pero todavía nos falta más. ¿Sí? Creemos que, por ejemplo, la infraestructura no permite el acceso a personas con movilidad diferente o con otro tipo de movilidades. Creemos que nos falta un esfuerzo en otras áreas para, por ejemplo, estábamos hablando de que pensamos que es inconcebible que haya elección de rector. Bueno, ¿dónde creemos que estamos fallando? A veces, políticamente es una universidad que hay como muy de izquierda y todos, o algunos que piensan de derecha, a veces es discriminado. Entonces no somos tan abiertos políticamente. Y lo otro es que pues, hay un ego académico que también no permite que otros pensamientos entren a competir por esos egos de los académicos. No sé, ¿algo más? Recogió todo. Okay. Thank you. Equity. How did you Equidad. guys define equity? ¿Cómo definieron la equidad? Como las posibilidades de acceder o gozar las mismas oportunidades para acceder a recursos, servicios o estatus o bienes socialmente valorados. Me gusta esto de los bienes que son socialmente valorados. Entonces les voy a poner un reto. Qué pena, ¿puedes repetir y hablar un poquito más duro? Es que acá lo escuchamos. ¿La decisión? Sí, tú. Sí, lo repito. Pero no, nuestra diversión. Nuestra diversión. Necesitamos un ajuste razonable. Vamos a quitar Si lo tiene escrito. Sí, estamos diciendo que es las posibilidades de acceder o gozar las mismas oportunidades para poder tener posibilidades de acceder a recursos, servicios, estatus o bienes socialmente valorados. Lo de socialmente valorados es importante porque probablemente eso es muy contextualizado. Si socialmente está valorado aquí, probablemente entonces aquí tenemos posibilidades de acceder o no a ¿Qué es socialmente valorado? It's usually privileged groups. So how are we going Los que pueden. how are we going to ensure that those who are not privileged, their areas of evidence? Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que los que no están en grupos privilegiados tengan también injerencia en estas decisiones? ocupando lugares de poder que no quieren. ¿Alguien alzó la mano allá atrás? No, sobre la anterior pregunta que quienes deciden sobre esos espacios, pues quienes tienen incluso también las
quienes están en la heteronorma, ¿sí? De posibilidades de participación hetero o normativas, ¿sí? Hablar, escribir, pensar inteligiblemente, que estén dentro de esos espacios, y principalmente aquí que estamos, que esté también pasado por la ciencia o la academia. Igual se sigue valorando asuntos, ¿por qué? Asuntos de éxito en el trabajo, empleos, estatus, o sea, normalizando ciertas formas en que las personas deberían ser, estar, trabajar, acceso a educación, ¿sí? Entonces, ¿qué sociedad está? O sea, ¿qué sociedad somos que estamos valorando esas cosas? Pero también me gusta la pregunta que haces, ¿quién determina? ¿El mismo grupo final? Exacto, ¿quién determina qué es lo que se valora? Vamos entonces a hacer inclusión. ¿Qué definieron por inclusión? Bueno, nosotros hicimos la tarea como en los dos sentidos, que era para la universidad, que es la inclusión. Entonces consultamos como las diferentes resoluciones que traen ese término y luego escribimos uno con el que nos identificamos. Entonces, en el proyecto educativo institucional, la inclusión está vista como el fomento del desarrollo y la posibilidad de participación en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para los estudiantes. El acuerdo 004, que es el que direcciona la política de inclusión y discapacidad, asume que todos hacemos parte de la comunidad, todos los que hacemos parte de la comunidad universitaria como un asunto de derechos y el reconocimiento de las capacidades de aprendizaje, de desempeño diverso y de aporte para construir sociedad. Implica la responsabilidad individual e institucional de crear y mantener condiciones para asegurar la oportunidad de participar. Y en el acuerdo 009, que es de la política de género, digamos que un acercamiento a la inclusión es que toma en cuenta las diversas condiciones de género para construir prácticas justas, igualitarias, equitativas, tolerantes y libres de expresión corporal. Y digamos que otro aspecto que tiene la universidad es un principio de sinergia, que lo entendimos como la forma de articular las diferentes acciones y estrategias para que se cumplan esos principios. Y finalmente, como grupo, pensamos que la inclusión es un proceso de abordaje frente a las diversidades culturales, educativas, sociales, sexuales, étnicas, que deben ser como comprendidas de manera interseccional según todos los grupos poblacionales. So what is our current context? Entonces, ¿cuál es nuestro contexto actual? Each group came up with a definition Cada grupo resultó con una definición related to diversity, equity, and inclusion. que se relaciona con los conceptos de diversidad, inclusión y equidad. All of you did an amazing job, Todos ustedes hicieron un trabajo increíble, but what was the problem? pero ¿cuál fue el problema? What were some barriers you came across? ¿Cuáles son algunas barreras con las que se encontraron? When you were discussing, Cuando estaban discutiendo, Para encontrar una única concepción. to find only one conception, and they said to find consensus, to reach to find consensus. consensus, reach consensus, find more. What about this group?
the fact that I'm trying to think about how to say it. If you defend or advocate for even black issues, and that's fine, that doesn't make you see, for instance, disability issues or gender issues. So in our presentation was that to agree on just one definition of equity, if we have different experiences as professionals and we may not see all of them. It's like We only compartmentalizing. advocate for one. We tend to advocate for one. For just one group. Para ellos uno de los problemas que tuvieron es que es difícil llegar a una sola definición cuando uno, por ejemplo, ha trabajado, se enfoca en, por ejemplo, una población en específico, como por ejemplo los afro, la cuestión de género. Entonces es difícil a veces hablar de una definición que los integre a todos. Creo que las diferencias que podemos encontrar en los tres grupos es que diversidad, equidad e inclusión deben estar en el mismo contexto teórico. O sea, yo puedo decir la diversidad por mi lado, la equidad por mi lado y la inclusión por mi lado, pero esos tres conceptos deberían estar integrados. So you are correct. Están en lo cierto. This is an experiment to talk about Este es un experimento para que hablemos how the university goes about doing DEI. sobre cómo es que la universidad hace esto de la diversidad, inclusión y equidad. Every program, every unit, every school, and the university all come up with their own definitions. Cada programa, cada unidad académica, cada escuela y luego la universidad sale con su propia definición. So they work in silos. Entonces están trabajando en islotes, aislados. And we have to begin to work together Y tenemos que empezar a trabajar juntos to put all of this in one definition. para poder integrar todo esto en una sola definición. And that should be related to your values and your mission as a Y university. esto tiene que estar directamente relacionado con sus valores y su misión como universidad. Me parece muy importante lo que están refiriendo en este momento, y es que pues, la universidad precisamente ha creado una serie, digamos, de estrategias para dar respuesta a los procesos de equidad, diversidad e inclusión. Y claro, todo el mundo ha creado grupos, proyectos, programas, pero entonces cada uno empieza a liderarse y defender su interés. Entonces, ¿qué hace? Un estudiante puede verse acompañado de muchos grupos, proyectos, que lo que hacen es, en vez de trabajar en conjunto, desarticulamos los procesos. Puede que haya una intención muy grande de la universidad y una apuesta muy grande, pero tenemos que articularnos. Hemos hecho muchas veces esta propuesta, nos hemos reunido, hemos hecho una línea de mejoramiento de la inclusión en la universidad, tenemos planes de mejoramiento para la inclusión, pero el día a día de cada proyecto y sus propios intereses no ha facilitado que podamos trabajar articulados. So this is the reason why Esa es la razón por la que most universities have a chief diversity officer. la mayoría de universidades tienen este puesto, ¿cierto? Un oficial en jefe de diversidad. And it's an office that serves as the umbrella for all the different diversity offices. Y esta es una oficina que sirve como sombrilla y que cobija todas estas otras estrategias de diversidad más particularizadas. Entonces, ¿tenemos una oficina de diversidad en la universidad? Está la oficina de esta, digamos, la vicerrectoría de bienestar universitario, cuando se hace la actualización del plan estratégico de desarrollo, se crean los proyectos que den respuesta a la equidad, la diversidad y la inclusión, pero no están
adscritos a bienestar. Hay otros proyectos a vicerrectoría académica, pero no está la gran, digamos, la gran sombrilla. E incluso creo diferentes políticas. La política de género, política de discapacidad, política de universidad saludable, política, en vez de ser una sola política, creo yo. Sí, pero existen los lineamientos y existe el planteamiento general de cómo la universidad tiende hacia esa equidad y hacia reconocer la diversidad, pero eso debe atravesar transversalmente, incluso como líneas de desarrollo de la universidad y deben atravesar todos los programas. El problema está en cómo nos acogemos a esa perspectiva y podemos crear nuestros propios programas en función de esas perspectivas. Es lo que se está haciendo en el proceso de reforma de la universidad. Existe, yo creo, un poco más en eso que en la posibilidad de un oficial, que sería más burocrático el problema, cuando la transversalidad nos daría los elementos para poder colaborar, tener desarrollo y hacer seguimiento. So in the U.S., the Chief Diversity Officer assists by aligning all across the university. Entonces, en los Estados Unidos, lo que este oficial jefe de diversidad, lo que él hace es apoyar a que todos estos proyectos logren articularse de manera transversal. So they are responsible for faculty affairs, Entonces, ellos normalmente se encargan de asuntos profesorales, student affairs, asuntos estudiantiles, curriculum, currículo, as well as student activities, así como otras actividades de los estudiantes. all under one person. Todos están, digamos, manejados por una persona. And the Centers for Research, the different programs like Gender Studies, Disabilities, Afro-Colombians, all those programs would be under that. Entonces, todos estos programas, ¿cierto? Y estrategias que existen como grupos de diversidad, grupos de género, grupos de afrocolombianos, estarían cobijados bajo esta sombrilla. The deans of each college Y luego los decanos de cada facultad also have accountability tienen una responsabilidad, that is shown in their performance reviews. y esta responsabilidad se mide a lo largo de las evaluaciones que se le hacen a sus cargos. So this Chief Diversity Officer has power. Entonces, así como este oficial de diversidad tiene poder, Over the deans when it comes to DEI. él tiene, digamos, poder sobre los decanos en todo lo que se trate, en todo lo relacionado con diversidad e inclusión. So it provides a sense of a central space. Entonces, esto nos provee un sentido de que hay una centralización So that there isn't duplication of services, para que no haya duplicación de servicios and it's easier to allocate resources. y para que sea también más fácil de direccionar los recursos a donde deben llegar las ayudas. Al comienzo de este semestre, precisamente, pues hablo por la Vicerrectoría de Bienestar, que estamos aquí, aunque se queda académica también, precisamente para evitar, digamos, presupuestalmente el que estén como regados los procesos, se hizo una modificación de la organización de los proyectos en la Vicerrectoría de Bienestar. Entonces, nos agruparon, digamos, género, discapacidad, universidad saludable, ¿cuál es la favorita? Bueno, de los que teníamos como el los mismos principios y misión, pues de cada proyecto se agruparon en un solo proyecto. Y así sucesivamente con los diferentes procesos se están organizando así, los grupos de interés. So let's move forward before I run out of time. Vamos a adelantarnos un poquito antes de que se nos acabe el tiempo. Another big issue is who works on the plan. Otro asunto muy importante es quién trabaja en estos planes. As you begin to develop your plan, identify program leaders. Entonces, en la medida en que vamos desarrollando estos planes estratégicos, necesitamos
identificar líderes dentro de los programas. Make sure you have collaborative opportunities between different organizations or programs. Asegúrense que tengan la posibilidad de trabajar colaborativamente con otros programas, con otros esfuerzos. And always reflect on your approach, who's missing. Y siempre reflexionen sobre quién hace falta, quién debería estar presente y quién no está. These are suggested positions that people may hold. Estas son algunos de los puestos como ejemplos personas que podrían ayudar. For example, as you're developing your plan, are students involved? Mientras estamos desarrollando nuestro programa, pregúntense si los estudiantes están involucrados. So were students involved in any of the plans that you have so far? ¿Será que los estudiantes estuvieron involucrados en la creación de estos programas hasta ahora? So how can you know what the students need if students aren't involved in the process? Entonces, ¿cómo podríamos saber lo que los estudiantes necesitan si ellos no están involucrados? You also can consider people based on their roles within the university. También pueden considerar a las personas según el rol que cumplen dentro de la universidad. So a person who's over student recruitment. Entonces, la persona que está, por ejemplo, en promoción de cara a los estudiantes. Individuals from extension. ¿Será que algunas personas que trabajan en extensión están incluidas? And even your human resources person. O incluso la persona encargada de recursos humanos. You can develop criteria around the people you want to be involved in the strategic planning Podemos process. desarrollar criterios para determinar quiénes van a estar involucrados en estos procesos de creación del plan estratégico. So as you think about who should be part of the process, Entonces, mientras pensamos quién debería ser parte de este proceso, other than the students I mentioned, are there others that have been left out? Aparte de estos que ya hemos mencionado, pensemos si hay otros que se han quedado por fuera. So with the policy you have now, who has been left out of the conversation? Entonces, con la política que tienen ahora, ¿quién está fuera de esa conversación? ¿Quién se nos ha quedado por fuera? The students? Los egresados. Alumni, Alumni? Students? estudiantes, egresados. Raising my hand to ask a question. ¿Cómo? Hourly teachers. Hourly teachers. Yes. So how many people knew there was a policy 004? Entonces, ¿cuántos de ustedes sabían que hay un acuerdo 004? How many knew about 009, the policy? ¿Y cuántos sabían del acuerdo 009? The newest one. How many people knew about it? ¿Cuántos sabían? They know about 009, which is the gender policy. Y la 004? Gender? And they know about 004, which is the Disability. inclusion and disability. So did the gender people know about 004? Entonces, los de género sabían de la inclusión. See, no, this one? So not everybody. Toda la universidad lo sabe, pero Lo que pasa es All the que university is supposed to know the lo que pasa es que la política de discapacidad se creó en el 2013. Por ejemplo, la de género ya se formula hasta el 2022. Sí, el año pasado. Sí, cierto, 2022. Entonces, ahí hay una diferencia. Cuando se revisa, ya tendríamos que ver si dentro de cada una hubo, por ejemplo, en la nuestra de discapacidad, enfoques de género, de interseccionalidad, está la pregunta. Y si en la de género, que ya puede recoger de pronto eso, si lo tuvo o lo pudo tener en cuenta. How do I know to do that? ¿Cómo hacemos para saber eso? No, en la de género no hay nada de discapacidad. Les puedo asegurar que nosotros la hemos leído
etiquetar, digo yo, ¿no? Si somos las personas que estamos en la universidad y todas las personas somos diferentes, características diferentes, que no necesariamente yo tengo que especificar qué tiene que tener discapacidad si estamos hablando de género. Género somos todos, todas, todo esto, no sé. No sé. Pero como la pregunta es sí lo que tiene. Pero eso es lo que me gustaría que nos pusiéramos nosotros como universidad, que quisiéramos sin No, género somos todos. Ah, bueno, sí, también. En la género somos todos, no habría discriminación por género. O sea, creo que la política debe favorecer y dice la universidad el asunto de la norma de Pero tiene que decirse que hay gente de discapacidad, eso es lo que yo de carácter obligatorio para la género en el Estado. Esta norma por eso, propone no necesariamente tiene que ser discapacidad. Esta norma propone trabajar de manera transversal los temas violencia, víctimas de conflicto armado, desplazamiento y o condición sexual, género, diversidad y orientación sexual, cultura y asuntos étnicos, indígenas, afrocolombianos, y raizales y la diversidad funcional. Ahí está. Dice que no aplica la norma de enfoque diferencial vigente del 2017, pero no especifica cuándo aplica. Ahí están todos los grupos poblacionales que el Ministerio de Educación Nacional establece como los grupos prioritarios y todos en un enfoque de género. So one of the reasons I'm having this discussion with you Entonces, una de las razones por las que les propongo esta discusión is because everyone is working in silos. es porque cada uno está trabajando en islotes aislados. Even the university in comparison to the ministry. Inclusive la universidad en comparación con lo que dice el ministerio. But we all have a shared responsibility. Pero todos tenemos una responsabilidad compartida. If we say DEI is important, Si decimos que la diversidad, equidad e inclusión es importante, then the administration, the academic units, and employees should work together. entonces tanto la administración como las unidades académicas como los empleados deben trabajar de manera conjunta. That is the only way to integrate throughout the entire institution. Esta sería la única manera de integrar todo lo que existe dentro de la institución. So let's go really quick through how to develop a strategic plan. Entonces vamos a pasar rápidamente por cómo se construye un plan estratégico. Over the past 3 days, we have gone through diversity, equity, and inclusion. En los últimos 3 días hemos estado hablando de diversidad, equidad e inclusión. All of these worked to become indicators for DEI. Todos estos se ha trabajado en términos de indicadores para indicadores para diversidad, equidad e inclusión. DEI. We are trying to increase diversity through people, Queremos incrementar la diversidad a través de la gente, curriculum, a través del research, currículum, and policy. a través de las políticas y de la investigación. We want to ensure equity for retention, Queremos asegurar que hay equidad para la retención de estudiantes, protection, promotion, and recognition. para la protección, la promoción y el reconocimiento. We should be promoting inclusion Deberíamos estar promoviendo la inclusión through our climate, a través del clima, our physical environment, el ambiente físico, our education, la educación, communication, and accessibility and safety. las comunicaciones y la seguridad y accesibilidad. All of this leads to enhancing belonging. Todo esto apunta al mejoramiento del sentido de pertenencia. Among the community, alumni, donors, Todo even esto, though you're public, sorry, todo- and vendors. Todo esto entre los I'm like, it was me. Ay, ese.
Todo esto con la comunidad, con los egresados, con los estudiantes y quienes hacen parte de la comunidad universitaria. I am going to not go through these very fast because there's work stuff. Yes. No voy a ir muy rápido por esta parte porque ellas, digamos, cada punto de estos tiene otros detalles. So what do we do when we're looking at increasing diversity at an institution? ¿Qué debemos hacer cuando queremos aumentar la diversidad en nuestras instituciones? We should be developing strategies around increasing diversity among our faculty and staff. Lo que deberíamos hacer es desarrollar estrategias para aumentar esta diversidad entre profesores y trabajadores. We should have a history on the use of DEI across time in the institution. Deberíamos trazar una historia de cómo se ha hecho estas estrategias de diversidad en nuestra institución. We should be leveling strategies and resources for DEI. Deberíamos nivelar las estrategias y los recursos para la DEI. And there should be centrality of diversity in everything we do. Y debe haber centralidad para todos estos procesos que hacemos. We also should be monitoring our progress in diversity. Y también deberíamos estar monitoreando cómo es que vamos progresando en estas estrategias. Even understanding how the public sees our diversity efforts. Y también tenemos que mirar cómo el público ve, cómo recibe estas estrategias y nuestros esfuerzos. And we should be engaging all stakeholders at the university. Y tendríamos que a garantizar la participación de todas las personas interesadas. Some example strategies include documenting and addressing any DEI-related issues as well as opportunities. Una buena estrategia es documentar todo lo que pasa con respecto a estrategias y a asuntos de diversidad, equidad e inclusión. And collaborating with external partners. Y colaborar con agentes externos. So this is an equity lens tool. Entonces esta es una herramienta un lente para mirar la equidad. And I will provide this as a handout for everyone as well. Y esto se los voy a dar como material para cada uno de ustedes. But it provides you a way to begin looking at DEI to try to figure out what is available within the institution. Y entonces esto lo que hace es ofrecernos como unos lineamientos para que miremos qué cosas de DEI existen dentro de la universidad. So every time you want to implement or develop a program or a new policy, de manera que cada vez que ustedes quieran implementar un nuevo programa o una nueva política, it provides you an overview of questions to ask yourself. Esto les ofrece una serie de preguntas que ustedes deberían formularse a sí mismos. But it also provides you a checklist, pero también les proporciona una lista de chequeo to identify who and what will be affected by that implementation. Para identificar qué y quiénes van a estar afectados directamente por esa implementación. And so you would have to come up with your own. You would have to develop your own list. Entonces ustedes van a tener que desarrollar su propia lista that lists your populations. Que ponga allí a toda la población que ustedes tienen. So you would find out if we implement this policy. Se van a dar cuenta que si nosotros implementamos esta política, what group of students will this impact? ¿Qué tipo de estudiantes vamos a impactar con esta implementación? What employees will this impact? ¿Qué empleados van a estar impactados por esta implementación? How will this impact our relationships within the communities? ¿Qué impacto va a tener sobre nuestra relación con la comunidad? And what values are not represented in this implementation? ¿Y qué valores se han quedado por fuera de esta implementación? Any questions on this one? ¿Alguna pregunta sobre esto? So it's a really good way to look at your implementation. Entonces, esta es una muy buena manera de mirar la implementación de la política. Before it's implemented. Antes de que sea implementada. So one of the things I wanted to do, but I think we're running out of time, you guys. We talk too much. Una de las cosas que quería hacer con ustedes, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo porque hablamos mucho. This is another tool to determine the capacity needs of
the DEI program services that you want to implement. Esta es una matriz para identificar las necesidades que tenemos de programas o de estrategias de DEI. So if we wanted to develop a specific recruitment strategy for Afro-Colombians, Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, desarrollar una estrategia de contratación para afrocolombianos, what type of internal resources do we have available? ¿cuáles son los recursos internos que tenemos disponibles para hacerlo? And then what type of external resources do we have available? ¿Y qué tipo de recursos externos tenemos para hacer eso? This provides you with the opportunity to really begin to understand the capacity within the institution. Entonces, esto lo que nos ayuda es a entender la capacidad instalada dentro de la universidad. The second indicator is about ensuring equity. El segundo indicador tiene que ver con asegurar la equidad. It looks at the availability, experience, and learning of those within the institution. Tiene que ver con la disponibilidad, la experiencia y el aprendizaje de nuestra institución. Using learning as an example, usando el aprendizaje como ejemplo, we can begin to infuse DEI into the curriculum by decolonizing the curriculum. Podemos empezar a infundir esto en el currículo al descolonizar el currículo. That is one example. Ese es solo un ejemplo. The third indicator is around promoting inclusion. El tercer indicador tiene que ver con la promoción de la inclusión. Here you use strategies not only to identify the type and quality of the groups that are at the university, Aquí usamos estrategias no solo para identificar el tipo y la calidad de las interacciones de grupo, but also to receive their perceptions of climate here. sino también para obtener las percepciones que ellos tienen sobre el clima en la universidad. And then investigate the quality of that level of engagement that's needed. Y así poder investigar la calidad de la participación que se necesita. One way to do that is by creating inclusive environments, Una manera de hacer esto es crear ambientes inclusivos, such as a welcoming onboarding process for new faculty. Tal como un proceso de bienvenida para los nuevos profesores, por ejemplo. So here at this institution, there is a ceremony where you sign Entonces, aquí en esta institución sé que hay una ceremonia donde ustedes firman as new faculty. como nuevo profesor. There's an induction course. Cuando se hace la convocatoria de nombramientos. Sí, La firma también de sí, There's an induction process. una ventanilla So apparently everyone doesn't know. Entonces, aparentemente no todo el mundo está al tanto. So that is something to think about at the university level. Eso es algo que tenemos que pensar a nivel de universidad. How do we make new faculty welcome to the institution? ¿Cómo le damos la bienvenida a esos nuevos profesores a nuestra institución? Not necessarily program by program, but at the university level. No necesariamente programa por programa, sino a nivel de universidad, cómo se les da la bienvenida. So one way you can do that is by doing an inventory Una manera de hacer esto es creando un inventario, of all the existing opportunities that are here at the university. un inventario de todas las oportunidades que existen aquí en la universidad. Based on this conversation, Basándonos en esta conversación, por ejemplo, it may mean that some programs are doing one thing and other programs have other programs and services. puede ser que algunos programas estén haciendo algunas cosas y otros programas estén ofreciendo otro tipo de servicios y But the estrategias. development of a central list will benefit DEI across the board. Pero el desarrollo de una lista central va a beneficiar el DEI digamos, en todas las áreas. And those opportunities could include professional development training, Y esas oportunidades pueden incluir entrenamiento y desarrollo profesional, coaching, mentoring, mentorías, coaching or even affinity groups. o incluso grupos de afinidad. The last indicator is on enhancing belonging. El último indicador tiene que ver con mejorar la pertenencia. This is when we're focusing on the students, the faculty, and the staff.
Aquí es cuando nos enfocamos en estudiantes, trabajadores y profesores, and understanding them from different levels. entendiéndolos a ellos desde niveles diferentes. Does the parking attendant feel they belong versus the administrator? Desde la persona que trabaja en el parqueadero, si se siente que pertenece a la universidad, hasta una persona trabajando en la administración. Does the student feel they belong versus a graduate student? ¿Será que un estudiante siente que pertenece en comparación con un estudiante que ya se graduó? So how can we look at that? Entonces, ¿cómo podemos mirar esto? How do we get students involved in certain types of initiatives? ¿Cómo podemos involucrar a los estudiantes en cierto tipo de iniciativas? How do we get students and staff and faculty involved in activities? ¿Cómo involucramos tanto a estudiantes, trabajadores y profesores en actividades? And something I noticed in my visit Y algo que he notado durante mi visita is the lack of merchandising for the university. es la falta de mercancía, de parafernalia con los logos de la universidad. I wanted to buy a shirt. Yo quería comprarme una camiseta There are no shirts. y no existen camisetas. They are underground. Están por debajo de cuerda. Oh, that's interesting. They say that they do have here. That's interesting because There's none at the campus. none on the main campus. On the main campus. But that's kind of weird. Pero es real, es cierto lo que dice, es cierto. Es cierto, algunas facultades, la que decimos, lo que la profe dice es cierto, no tenemos mucho marketing formal, como por ejemplo la Universidad Nacional, que tiene una tienda donde te encuentras cosas generales. Aquí hay una que es la de la Facultad de Administración, hay cosas generales, pero son cosas también específicas. Y lo otro es lo informal, que son ya con chicos, chicas y personas de afuera que venden pines o botones o otras cosas. Es real. So how can we build belonging if all of us can't wear shirts? Entonces, ¿cómo podríamos construir un sentido de pertenencia si no tenemos camisetas, por ejemplo? It could be the squirrel. La ardilla. Why do you say the squirrel? Que podría ser la ardilla, por ejemplo. The squirrel. Yeah. The squirrel. Ardilla. So how do we promote belonging in simple ways? Entonces, ¿cómo promover este sentido de pertenencia de maneras sencillas? So when I come back, I need somebody to open a store. Así que cuando regrese, espero que alguien haya abierto una tienda. Pero la aplicación no vendría eso. That's going to be your new business? So setting goals. Diseñar objetivos. So we need to begin thinking about setting goals. Necesitamos empezar a pensar en poner objetivos. Remember, goal setting is a planning process. Recuerden que esto de poner objetivos es un proceso de planeación. It provides a framework for us to achieve different results. Nos provee un marco para alcanzar resultados diferentes. It allows us to allocate different resources. Nos permite direccionar varios recursos. And it sets positive expectations. Y pone expectativas positivas. A goal gives meaning to whatever action you want to take. Un objetivo le da significado a cualquier acción que ustedes quieran emprender. Now, a strategic plan cannot achieve every single goal. Ahora, un plan estratégico no puede alcanzar absolutamente cada uno de los objetivos propuestos. Or every strategy you want to implement. O cualquier estrategia que ustedes quieran implementar. It is the reason why we divide them up into short, mid, and long-term goals. Y es por esto que los planes se dividen en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Are people familiar with SMART goals? ¿Están familiarizados ustedes con los objetivos SMARTer? Yes? Más o menos, dicen ahí. SMART goals. It's an acronym, It's an acronym, yes. But SMART is the first acronym. So SMARTer goals are how you write goals
Entonces, esta es una estrategia para diseñar objetivos. They have to be specific, Tiene que ser S, específico, la S es de específico, measurable, M, la M es que tienen que ser medibles, achievable, A, la A es que tienen que ser alcanzables, relevant, deben ser relevantes, time bound, deben estar de acuerdo con el tiempo, ajustados al tiempo, evaluated, deben ser evaluados, and readjusted. deben ser reajustados. So you identify an area that you want to write the goal, Entonces, cuando uno identifica un área en la que queremos diseñar un objetivo, evaluate the past or present achievements around that goal, hay que evaluar los alcances previos o los alcances actuales alrededor de ese objetivo. This helps you figure out if it's realistic and action oriented. Y eso nos va a determinar, nos va a ayudar a determinar si es un objetivo realista y si está direccionado a la acción. State what you want to accomplish, Entonces, digan claramente qué es lo que quieren alcanzar and then evaluate your goal once written. y una vez que ya esté escrito, reevalúen ese objetivo. Any goal that you write Cualquier objetivo que ustedes escriban should be connected to a metric. debe estar conectado a una métrica. A metric is a way for you to assess your progress. Esta es una manera de evaluar el progreso. Leverage the use of historical data. Entonces hay que nivelar el uso de datos históricos, Campus data, los datos que nos provee el campus, any internal data or feedback that you may have, cualquier dato interno, cualquier retroalimentación que puedan obtener and information you may get from somewhere else. y información que puedan tomar de cualquier otra persona, de otra parte. So this afternoon we're going to try to do 2 goal settings. Entonces hoy vamos a tratar de hacer dos tipos de objetivos. Personal goals and university goals. Unos objetivos personales y unos objetivos de la universidad. Yesterday I talked about setting personal goals. Ayer hablamos de establecer unos objetivos personales And we talked about putting together diversity statements for each of us. y hablamos de escribir unas afirmaciones de diversidad para cada uno de nosotros. A diversity statement talks about who you are and how you value diversity. Estas afirmaciones de diversidad nos dicen quiénes somos y cómo valoramos la diversidad. You can use this tool to develop Y esta es una herramienta que pueden usar para desarrollar your diversity statement by listing your experience with DEI. Esta es una herramienta que pueden usar para desarrollar su afirmación al hacer una lista de las cosas que ustedes valoran, And also its relationship to your meanings or your values. así como su relación con tus propios significados y tus valores. So when you go home tonight, Entonces, cuando vayan a casa esta noche, you would have this worksheet as part of the presentation today. van a tener este material como parte de las diapositivas que les voy a enviar. So remember your primary and secondary dimensions of diversity. Recuerden sus dimensiones primarias y secundarias de diversidad. So your background may be your parents were in higher education. Por ejemplo, en su trasfondo cultural es posible que sus padres hayan tenido acceso a la educación superior. Based on that, you valued education. Y entonces, basándonos en esto, probablemente ustedes valoran la educación superior. Then you can indicate where it fits within these different perspectives. Y entonces allí ustedes van a poder marcar dónde encaja según estas diferentes perspectivas. And then finally write your goal. Y finalmente van a poder escribir su objetivo. You also can use this rubric También pueden usar esta rúbrica to divide these goals into the areas of the institution. para dividir estos objetivos según las áreas de la institución. Research, teaching, and extension, Tanto la investigación, la enseñanza como la extensión. and whether these actual experiences impact Y para ver si estas experiencias realmente impactan individuals, a los individuos, your departments, a tu departamento or the university overall. o a la universidad en general.
Any questions about this planning sheet? ¿Alguna pregunta sobre esta herramienta de planeación? And this one. Do you like it? ¿Les Don't gusta? like it? ¿No les gusta? It's a really good way to begin thinking about even the little things that you do around diversity. Esta es una muy buena forma de observar de cerca incluso esas pequeñas cosas que hacemos relacionadas con la diversidad. So here, instead of saying mentored high school student in my lab, Entonces aquí en vez de monitorear o mentorear a estudiantes de bachiller en mi laboratorio, I may talk about I mentored undergraduate students and graduate students. yo podría En hablar entonces de las tutorías que ofrezco a mis estudiantes de pregrado y de posgrado en mi laboratorio. And by doing that, not only did it teach me appreciation for diversity, Y entonces no solamente les enseño apreciación por la diversidad, I may also add that I was an advocate for Black women and Hispanic women at the institution. sino que también puedo adicionar que soy una defensora de los derechos de la mujer negra e hispana en mi institución. Does everybody understand how that works? ¿Todo el mundo entiende cómo funciona esto? ¿Cómo lo So organizamos? here's my impact. Ahora, aquí está mi impacto. So in each of the areas, I went through to figure out my experiences regarding DEI. Entonces, en cada una de estas áreas, lo que hice fue observar cuál había sido mi experiencia con respecto a diversidad, equidad e inclusión. Let's look at teaching. Vamos a mirar la enseñanza, por ejemplo. I was able to develop and teach 5 innovative courses in youth development. Entonces yo fui capaz de desarrollar y enseñar 5 cursos innovadores en youth development, en el desarrollo de jóvenes, desarrollo de juventud. I trained and mentored graduate students. Entrené y mentoreé a estudiantes de posgrado. 85% were minority. Y 85% de estos estudiantes eran de minorías. Hispanic, Black, female, and Asian. Hispanos, negros, mujeres y asiáticos. I've completed 15 PhD students. Completé el proceso con 15 estudiantes de doctorado. And these 4 that say in the pipeline, I just graduated this August. Y hay 4 que ya están en proceso, que están en la última fase y que vamos a graduar ahorita en agosto. So the total is 19. Entonces el total es 19 estudiantes de doctorado. So that begins to show your impact of what you've been doing. Entonces esto empieza a mostrar el impacto de lo que ustedes han hecho. So as you think about the university, yes ma'am? Creo que esto que nos está mostrando es muy importante porque nosotros, digamos, como institución ya hemos hecho un avance importante en plantear la política institucional, por ejemplo, pero nos falta revisar cómo lo vamos a llevar a la acción. Entonces, a través de esta metodología que tú nos estás mostrando, creo que es una forma muy buena de decir, bueno, listo, teniendo este marco conceptual, ahora cómo lo vamos a hacer realidad en nuestras facultades en esos 4 aspectos: investigación. One thing to think about is, even though I'm talking about this as a faculty member, my graduate students need to do this too. Entonces miren, una cosa importante de mencionar es que yo les estoy hablando aquí de estas cosas como profesora, pero mis estudiantes de posgrado también tienen que hacer esto y tendrán una visión diferente. If you want to find a faculty position outside of Columbia, particularly in the U.S., Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, encontrar una persona, un profesor de otra universidad, particularmente en los Estados Unidos, you will need to write a diversity statement, siempre tienen que escribir una afirmación de diversidad, which discusses what you define as diversity and how you've made an impact. en la que el aplicante debe explicar qué entiende por diversidad y cuál ha sido su impacto en ese sentido. In each of these 4 areas. Y siempre tomando en cuenta estas 4 áreas. For those that are faculty and staff,
Entonces, para aquellos que son tanto profesores como trabajadores, this allows you to define where your values actually lie. esto les permite identificar en dónde reside lo que valoran. So is there anything personally that you want to focus on as it relates to DEI? Entonces, ¿hay algo específico en lo que ustedes personalmente quisieran enfocarse con respecto a la diversidad, equidad e inclusión? Any particular strategy you want to focus on? ¿Alguna estrategia personal en la que quisieran enfocarse? For Alex, it could be decolonizing the curriculum. Para Alex, por ejemplo, podría ser decolonizar el currículo, esa es su tesis doctoral. Para Beatriz, it could be taking the Gender Studies Center and making a degree in Gender Studies. Para Beatriz podría ser tomar el trabajo del grupo, del equipo de género, del centro de género, y abrir un programa en estudios de género, por ejemplo. For Elena, it may be increasing the pipeline of women in science. Para Elena, por ejemplo, podría ser incrementar el número de mujeres que están en la ciencia y en la ingeniería. So think about what your strategy will become in the Entonces, future. piensen en cómo la estrategia personal de ustedes se va a ver en el futuro. So university goal setting. Y luego para el diseño de objetivos en la universidad, we have to begin thinking about the strategies that we want to implement. Debemos empezar a pensar en las estrategias que queremos implementar. The purpose and where it fulfills our needs. El propósito y cómo ese propósito llena nuestras necesidades. What is supposed to be the ultimate outcome that is based on smarter goals? ¿Cuál es el fin último basándonos en esta estrategia del Smarter Goal? And how do we know we've succeeded? ¿Y cómo sabemos que hemos tenido éxito? So our strategy may be, entonces una estrategia podría ser, we want to recruit more Afro-Colombian students to the institution. Que queremos traer más estudiantes afrodescendientes a nuestra institución. The purpose could be for DEI. El propósito podría ser para diversidad, equidad e inclusión. The goal could be that we want to have, y ahora, el objetivo debería ser que queremos tener 10 Afro-Colombian students admitted per year, per semester. 10 estudiantes afrodescendientes admitidos cada semestre. And our metric for success, y nuestra métrica o nuestro parámetro de éxito, will be the number of applications and the number of Afro-Colombian students we accept. Entonces la métrica podría ser el número de aplicantes y el número de estudiantes realmente admitidos. Everybody understand how that one works? ¿Todos entienden cómo funciona esto? No matter what you do, keep this sequence in mind. No importa qué sea lo que hagan, siempre tengan esta secuencia en mente. Every strategy should be reflected on. Cada estrategia se debe reflexionar sobre ella. Was this designed with equity in mind? ¿Fue diseñada la estrategia con la equidad en mente? Who benefits from this? ¿Quién se beneficia de ella? And who is disadvantaged? ¿Y quién está en desventaja? What opportunities does this offer? ¿Qué oportunidades nos ofrece? To create greater inclusion or belonging. Para crear mayor inclusión y mayor sentido de pertenencia. Provide you with some diversity strategic plan templates. También les voy a compartir una plantilla de plan estratégico para la diversidad. Which are templates where you just have to fill in the information. Y son plantillas en las que simplemente tienen que llenar con su propia información. As well as example diversity plans from several universities in the United States. Y asimismo les voy a proveer diferentes planes de diversidad de otras universidades. So what do you see as current needs or opportunities within your university? Entonces, ¿qué oportunidades y qué necesidades actuales ven ustedes en la universidad? Or where do you think we should focus our efforts? ¿O dónde creen que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? So far I've talked with individuals. Hasta el momento hemos hablado de individuos. Issues around gender.
cuestiones de género, issues around gender and science, cuestiones de género y ciencia, issues around sexual orientation and expression, cuestiones de orientación sexual y expresión, issues around disability, cuestiones de discapacidad, and issues around Afro-Colombians. Y cuestiones de afrodescendientes o Are there afrocolombianos. any other issues ¿Habrá algún otro asunto que nos falte that need to be focused on? en los que se necesite enfocar? Mental health? Salud mental, por ejemplo. I think it's a big issue. Indigenous folks said the acknowledgement of their ancestors. También a la población víctimas de violencia también que están llegando a la universidad y se ha creado el programa. Right, so these are all discussions Entonces todas estas son discusiones that I love that you're having with me, que me encanta que ustedes estén teniendo aquí conmigo, but that you need to go back to your university to discuss among pero que yourselves. ustedes necesitan regresar a la universidad y discutirla entre ustedes mismos. So finally, when should these strategic plans be actually conducted? Entonces, ¿cuándo es que se debería conducir o implementar finalmente este programa? Anytime you want to. Esto se hace en el tiempo que ustedes quieran. They should be redone every few years. Son planes que deben estar siendo adaptados, rehechos cada ciertos años. And I will provide you with some timeline templates as well. Y también les voy a ofrecer, les voy a compartir unas plantillas de líneas de tiempo. So what do you see as the next steps, given the fact that several of you have been here every day? Y entonces, What are you going to do? entonces teniendo en cuenta que ustedes han estado aquí todos los días, ¿cuál es el próximo paso que van a dar? What are your next steps? ¿Cuáles son sus próximos pasos? Because I leave Saturday. Porque yo ya me voy el sábado. So what are you going to do when I'm gone? Entonces, ¿qué van a hacer cuando yo ya me vaya? Pero creo que es importante ya ver cómo vamos a empezar a trabajar por esta situación. Remember, each of us have a responsibility for DEI. Recuerde que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para con la diversidad, equidad e inclusión. And that silence is an action. Y que el silencio también es una acción. So you have to begin to figure out, do you want to fight? Entonces tienen que empezar a pensar, ¿será que sí queremos pelear? And that fighting could be serving as an ally or even an advocate for others. Y ese pelear significa ser un defensor o incluso un aliado para otros. So in conclusion, Entonces, en conclusión, I would like to thank each of you for an amazing trip. quiero agradecerles a cada uno de ustedes por un viaje increíble And for a great opportunity to talk with you about DEI. y por esta gran oportunidad que me dieron de hablar con ustedes sobre diversidad, equidad e inclusión. I will provide you with my contact information, Les voy a dar mi información de contacto and I'd like to continue our conversations. y me gustaría que continuáramos nuestras conversaciones. So thank you very much. Así que muchísimas gracias. Este es mi colaboratorio. Algo que yo encuentro muy bonito sobre este nombre es lo de colaborar y laboratorio. Colaboratorio. I was telling them that I really like the mixing of between collaborate and I am not certain that anything on the table. no me voy a llevar nada de lo que tengo en esa mesa, así que por favor vengan y tomen.
Pues muchachas. Todos los días fue la vez. ¿Qué la onda irse? ¿Cómo traje todo esto? Ya yo le traigo. Información para todos. La profesora Corliss dice que va a armar un